Listo, pues saludamos a las chicas de la grabación. Bienvenidas, chicas, quienes están aquí en vivo y quienes nos van a ver en la grabación. Y pues como ya les había comentado en el grupo, pues en esta ocasión vamos a estar abordando el tema de empatía, genes y comunicación. La semana pasada estuvimos viendo bastante acerca del nacimiento del cerebro femenino, como pues como ya lo sabemos, difiere bastante del cerebro masculino. Sin embargo, estas diferencias no solamente son a nivel conductual, sino a nivel también neurológico y por ende impactan en distintas formas en cómo vemos el mundo, en cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Por ello, pues también es importante adentrarnos un poquito en el tema de la empatía, porque como ya lo hemos visto, nosotras estamos cargadas bastante de hormonas que promueven nuestras relaciones interpersonales y como veíamos la semana pasada, pues innatamente vamos a tener la necesidad de ser escuchadas, ser comprendidas, ser vistas, que las personas nos respondan con palabras bonitas, con una cara amigable, pero pues también vimos al final de la clase pasada que a veces es muy complicado que eso pase y por eso llegamos a caer en patrones disfuncionales. Entonces, pues de ahí también los genes y la comunicación van a estar bastante relacionados. Y bueno, aquí en empatía, pues así fuera de lo del libro, estuve investigando y varios estudios proponen que nosotras mujeres, como ya lo habíamos visto, tendemos a mostrar niveles muy, muy altos de empatía. Usualmente los hombres, no todos, pero sus niveles pues son bastante bajos en general. No, bueno, a veces sí, como vimos la semana pasada, pueden ser hombres narcisistas u hombres emocionalmente inaccesibles, pero hay otro tanto de los hombres que, como veíamos, no es que no le importe, simplemente su cerebro no funciona de la misma manera que el nuestro, por ende, no se va a preocupar tanto por la empatía como nosotras solemos hacerlo, ya que, como veíamos, nosotras tenemos factores biológicos y hormonales distintos a los suyos, como la oxitocina, que está en mayor cantidad en nosotras, que también como es conocida la hormona del amor, porque promueve las relaciones interpersonales, las relaciones afectivas y por ende pues facilitan la empatía que podemos mostrar. También, como ya lo habíamos visto, nosotras mujeres poseemos una actividad cerebral muy distinta a los de los hombres y tenemos un enfoque bastante marcado en las áreas relacionadas a la empatía y a lo emocional. Por ello, pues se va a manifestar en diversas formas en nosotras. Por eso, como veíamos la vez pasada, nosotras dicen que tendemos a ser más sensibles. Y digo, vamos a retomar este pensamiento que ya habíamos visto la vez pasada. Somos un diseño original del Señor. Por ello, a veces este estigma de, ay, es que mujer es sensible, es que mujer es esto, quitarnos esa imagen, ese estereotipo, porque finalmente estamos aprendiendo sin estereotipos, sin estigmas, sin tabús, cómo el Señor nos ha creado y desde esa parte ver qué Él espera de nosotras. Finalmente, ya lo veíamos, no podemos dejar de sentir más que los hombres, porque finalmente nuestro circuito cerebral así está. Y gloria al Señor por eso, porque tiene una funcionalidad en toda esta estructura social y familiar. Si todos fuéramos como con un cerebro masculino, las cosas obviamente serían muy distintas. Hola Marines, qué gusto verte. Este, por eso nosotras tampoco podemos aludirnos como eso de, ay, me tocó como el mal género, ¿no? Es que soy sensible. No, finalmente también tenemos un propósito ahí, también. Ser sensible no está mal, no está mal. Simplemente hay que saber gestionarlo. También nosotros vamos a ser bastante, bueno, aparte de sensibles en sí, pues también sensibles a las expresiones emocionales de los demás. Nos es fácil identificar, como veíamos, desde una bebé, le es muy fácil identificar si sus tutores están enojados, si están tristes, si están felices. Y reaccionan ante ello, cosa que se va a ver desde muy bebecitas hasta muy grandes. Vamos a seguir teniendo este enfoque hacia las reacciones emocionales de los demás y vamos a captar las señales no verbales con mucha facilidad, así de, ¿viste? Es que se sentó así y como que lo siento enojado, o ¿viste? Es que como que volteó así. Si lo comparamos con un cerebro masculino, pues bueno, apenas si se acuerda de lo que le dijimos, ¿no? Por eso somos tan diferentes. Y a veces es complicado que nosotras mujeres le pidamos a algún hombre que capte señales no verbales
fácilmente, porque simplemente su cerebro sí se puede, por supuesto que sí, pero no se les da fácil. Entonces, pues también a nosotros necesitamos comprensión. Ese tipo de empatía, que es muy emocional, nos va a permitir comprender y compartir las emociones de quienes nos rodean. Una gran ventaja. Y poder al mismo tiempo, fortaleciendo los lazos sociales y también promoviendo relaciones interpersonales saludables. Sabemos que en el enfoque masculino no están las relaciones interpersonales. No, no están. Y de nuevo tampoco es como, ay, ellos antisociales, ay, ellos insensibles. También el Señor nos ha dotado de otras características distintas a las nuestras para podernos equilibrar entre todos. Pero aquí vemos un gran problema entre comillas. Veíamos la semana pasada que nosotras mujeres tendemos a tener también este complejo de salvadora, de, ay, es que si está feliz, voy a compartir su felicidad y dejar tal vez y mi misma incomodidad de lado, ay, es que si está enojado, yo lo voy a compartir, yo voy a ayudar, yo voy a hacer esto. Como esta tendencia a hacernos cargo de los demás, que está muy innata, a controlar como los estados emocionales de los demás también. Claro, a veces es con una gran intención, ¿no? Es que no quiero que se sienta mal, es que no quiero eso, es que no quiero aquello. Y no es que esté mal, simplemente lo encauzamos de una manera disfuncional, este gran poder que tenemos. Y nos volvemos excesivamente empáticas, pero excesivamente. Y trae como consecuencia que nos sobrecargamos emocionalmente, mucha sobrecarga emocional. No sé si pudieron ahí tener como acceso al audiolibro que les pasé de las mujeres que aman demasiado y justamente menciona la autora que es psicóloga que en su consultoría ve a muchas mujeres que están cargadas emocionalmente demasiado. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos discernir entre lo que es mi responsabilidad y lo que no es mi responsabilidad. Entonces, en la mochila que cargamos, lo echamos todo, sin filtro. Ahora sí que somos esponja en vez de filtro. No filtramos las cosas, las absorbemos completamente. En esta absorción llegamos a cargarnos con ellas, al grado en el que ya no diferenciamos qué es mi responsabilidad y qué no. Entonces, ¿qué pasa? Me quiero hacer cargo de todo y de todos, porque pues es mi función y como veíamos la semana pasada, ¿no? A veces este enfoque cultural también disfuncional de, pues sí, ¿no? Toca hacerte cargo porque así fueron las generaciones anteriores, mujeres todólogas. ¿Podemos? Por supuesto que podemos. En cuestión de capacidad, porque finalmente sabemos que podemos hacer varias cosas a la vez, pero de nuevo, eso no es sano, eso no es algo que el Señor quiera para con nosotras. El Señor no nos está dando a cuidar a nadie, a nadie. De hecho, cuando hablamos acerca de la educación a los niños, es una formación. Solamente en los 2 primeros años se puede ver como un cuidado, que es al 100% porque ese ser vivo depende al 100 de ti, no puede hacer nada. Después de esa etapa es momento de que se le empiece a enseñar responsabilidad y demás cualidades, porque el objetivo para con los hijos es una formación. No es vivir para los hijos, no es vivir para un esposo, es vivir para el Señor. Vivimos solamente para Él. Entonces, a veces esta tendencia de nosotras de ser excesivamente empáticas puede hacer que nos sobrecarguemos emocionalmente. Por eso no sé si vieron la última imagen que les compartí en el grupo que es de qué soy responsable y de qué no. Y miren, se las voy a buscar de nuevo para poderla repasar. Se me hizo un muy buen recordatorio porque creo que es algo que a veces perdemos de vista. En mi control, mis palabras, mis creencias, mis opiniones, mis decisiones, mi actitud, mis pensamientos, mis límites, mis expectativas, mis valores y mis reacciones. Eso está al 100% en mi control, 100%. ¿Qué no está en mi control? ¿De qué no soy para nada responsable? De lo que piensan de mí, del futuro, del pasado, lo que otros deciden hacer o también lo que deciden no hacer, cómo otros reaccionan, la opinión de los demás, el comportamiento de los demás y los errores de los demás. Retomar y concientizarnos, ahora sí que diariamente, porque tendemos mucho a irnos a este extremo de responsabilizarnos de todo y de todos, es recordar de qué soy responsable y de qué no. Para dos cosas. Número uno, no sobrecargarnos con cosas que no nos corresponden. Y número dos, para no perder de vista lo que sí nos corresponde, o sea, nosotras.
porque muchas veces se desarrolla un complejo de superioridad. Bueno, lo platicaba con la psicóloga que me ayuda también a preparar esto. Y me comentaba que ella a lo largo de su trayectoria ha podido ver que usualmente personas que se inclinan mucho hacia algún área, ya sea de psicología, algún servicio al prójimo y así, no es que esté mal, digo, sabemos que vivimos para servir, pero a veces se elige desde un lugar indicado, desde un lugar de vacío. Mejor me enfoco en ti, mejor me responsabilizo de ti para no hacerlo de mí. Mejor cuido de ti para no cuidar de mí. Porque si no estoy atareada de personas de las que hacerme cargo o de cosas, no me queda más que voltearme a ver. Y a veces eso es incómodo. Es incómodo a veces hacernos cargo de nosotras mismas. Por ello, el no tarearnos, no llenarnos las manos de responsabilidades que no estén en nuestras manos y nos las adjudicamos, puede hacer esto. Tanto que nos carguemos como que perdamos de vista aquella responsabilidad de la que el Señor sí nos va a pedir cuentas, nosotras. Otra, este, otra disfunción, por a veces llegar a un extremo disfuncional, vale la redundancia, de empatía, es una vulnerabilidad a la manipulación. ¿Por qué? Porque ya no sabemos discernir de nuevo entre qué es funcional y qué no. Con esta de, es que yo lo hago por amor. El amor, primeramente, viene del Señor porque es una virtud de Él. Y segunda, la reflejas primero en ti y después en el prójimo. No puede ser al revés, porque finalmente vas a caer en solamente estar dando, ahora sí que pasando al filtro. O sea, yo no recibo nada, nada más paso, paso, paso. Y no vamos a poder realmente reflejar el carácter del Señor. En esta veces no quisiera, bueno, por así decirla, ¿no? Justificación de es que yo voy a vivir para amar. Por supuesto que, no me malinterpreten aquí. Por supuesto que vivimos para amar, vivimos para servir. Claro que sí, es la esencia del Padre. Pero siempre tiene que haber límites. Siempre, en todo. El Señor nos pone límites, porque los límites son sanos. Y aquí en la vulnerabilidad a la manipulación, caemos en no saber si nos piden hacer algo que realmente, sí, o simplemente no queremos. ¿Sabes qué? Yo no quiero hacer lo que me estás pidiendo, porque atentas contra mi integridad, mi bienestar, lo que quieras. Ahí es cuando nosotros ponemos un límite y ya no caemos en esta vulnerabilidad a la manipulación, porque ¿cuál puede ser aquí la manipulación? Es que si no haces esto yo me siento mal. Y es volver a concientizarnos, ok, ¿de qué soy responsable? ¿Soy responsable del estado emocional de otra persona? No, no lo soy. Si yo decido hacer algo o decido no hacer algo, decidirlo desde la conciencia, no desde el cuidado a los demás y tampoco irnos al otro extremo de, bueno, me vale lo que todos piensen, hagan y demás, ¿no? O sea, yo vivo mi vida porque recordemos, somos seres interdependientes, es decir, no puedo depender de ti porque sería una dependencia que viene a ser algo disfuncional, pero sí somos interdependientes, todos necesitamos de todos. Y necesitamos funcionar en esta estructura de dar y recibir. Si no es mutuo, si simplemente, o puede ser mutuo, pero desde mi lugar en donde yo estoy, no lo estoy dando con una intención o motivación funcional. Lo estoy dando tal vez sí desde un vacío, lo estoy dando desde causar una distracción para mí para no hacerme cargo de otra cosa. ¿Qué pasa también? Que tenemos dificultad para establecer límites. De nuevo, los límites son sanos, los límites son súper necesarios. No podemos vivir sin límites. Y recordemos, los límites primero nos los ponemos nosotras, no a los demás. Yo decido hasta dónde voy a llegar, hasta dónde ya no voy a llegar, y ese mismo límite yo se lo comunico a la persona para saber en dónde queda mi responsabilidad y la de la otra persona. No podemos, ahora sí que vivir por la vida sin límites, porque vamos a pisar en un terreno delicado para otra persona y viceversa. Finalmente, la cerca es de protección. Y por último, digo, hay varias características, ¿no? Pero anoté las cuatro principales. El agotamiento emocional. De hecho, la vez pasada hablábamos de eso, ¿no? De a veces sentirnos drenadas. Y es porque desde dónde eliges tus relaciones interpersonales. No solo hablemos de relaciones románticas, de pareja.
de amistad también, de compañerismo, pero ¿desde qué punto? Desde una plenitud, desde una autoaceptación, desde un autocuidado, o más bien desde la necesidad de validación, desde la necesidad de escucha, desde el complejo de salvadora. Si se elige desde el lugar incorrecto, nos vamos a cansar, nos vamos a lastimar a nosotras mismas, porque no es algo que el Señor esté buscando para nosotras. Recordemos los tres pilares que veíamos acerca de, pues, el feminismo bíblico. Digo, ya que se los comparto a Jocelyn, que al principio hablamos sobre el feminismo, cómo se ve el feminismo en el mundo y cómo es el feminismo en la Biblia, porque claro, el Señor cuida de nosotras, por supuesto que sí, y el primer pilar es dignidad. El Señor nos ha vestido de dignidad y es algo de lo que nos debemos ocupar de cuidar, de cultivar y de, este, pues sí, cuidar, cultivar, buscar ser para el Señor. El pilar número 2 es el no. ¿Por qué? Porque a nosotras mujeres nos cuesta mucho decir que no, mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Pues por todo esto, excesivamente empáticas, no sabemos decir no. Y necesitamos aprender a decir no, no a esto, no a aquello, tanto a los demás como a nosotras mismas. ¿Sabes qué? No lo vamos a hacer. Yo a mí misma me digo esto, ¿no? Pero al mismo tiempo yo le digo a otra persona, no, esto tampoco puede ser. Porque el pilar número 3 es hombres. ¿Por qué? Porque pensamos que todos son hombres y eso no es cierto, lo hablábamos en ese entonces y claro, aquí podemos ver que está el género o el sexo femenino y el masculino, sí, pero así como hablamos de la necesidad de desarrollar feminidad, hay una necesidad de los hombres a desarrollar masculinidad. Entonces, no todo género masculino es un hombre, porque eso requiere de un desarrollo de masculinidad. Y claramente el ejemplo de, o más bien de donde derivan los atributos de masculinidad, también provienen del Señor. Por lo cual, si no se desarrolla masculinidad, estamos conviviendo en las palabras, pues aquí también esta información acerca del feminismo, estamos conviviendo con un bulto sexuado, es decir, claro que tiene atributos de el sexo masculino, pero finalmente no ha desarrollado una masculinidad, por lo cual necesitamos poner límites porque no nos estamos desarrollando con un varón, con un hombre que vive para el Señor. Y ahí necesitamos tener cuidado porque luego esos comentarios, ¿no? Es que todos los hombres son iguales, pues no, querida, no te involucraste con un hombre, te involucraste con un bulto sexuado, con alguien que está en desconocimiento del Señor y no ha desarrollado un ser para él. Desde con él te involucraste, no con un hombre. Y aquí tenemos otra cosa. Ser empática entonces es una desventaja o una ventaja, porque ahorita ya dijimos, tenemos un riesgo muy grande realmente de cargarnos con todo, de no poner límites, de decir sí a todo, de ser manipuladas. Una mujer excesivamente empática, bueno, sí, excesivamente empática, en la empatía disfuncional, seguramente va a caer con un hombre narcisista. Entonces, ya que vemos tantas cosas con ser excesivamente empáticas, ¿ser empáticas es una desventaja o una ventaja? Porque realmente así es una desventaja, ¿no? Como de, pues tenemos todo para caer en una empatía bien disfuncional. En nuestro circuito cerebral va a ser el foco de, seamos empáticas, súper empáticas, demasiado empáticas, sin límites. Pero esta cualidad de la que nos ha dotado el Señor de una facilidad, ¿sería una desventaja o ventaja? Digo, aquí ya se me fue ponerle la animación para preguntarles. Bueno, digo, ya lo están viendo en pantalla. Pues ser empática sería una gran ventaja, muy buena ventaja, pero cuando se gestiona de manera equilibrada y consciente, siempre con equilibrio y conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener la posibilidad de promover el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. De nuevo, no es algo que innatamente se les da a los hombres. Entonces, pues en esta estructura familiar, en esta estructura de sociedad, pues se necesitan mujeres, por supuesto que sí, porque si no nadie se hablaría con nadie.
porque si no, no se buscaría una relación profunda, no se buscaría relacionarse de manera profunda con los demás. La otra parte es la resolución de conflictos. Al principio, cuando analizábamos el libro, veíamos que los hombres, en su estructura también neuronal, bueno, sí, cerebral, tienen diferencias con nosotras. Por eso ellos llegan a ser más impulsivos, por eso ellos llegan como a pensar menos las cosas, a reaccionar de manera más pronta, a diferencia de nosotras, que nos inclinamos hacia el otro lado, a sobrepensar más, a razonar muchísimo más las cosas, a ser más pasivas que activas. Sin embargo, porque también es necesaria, pues, esta parte equilibrada, esta parte que no reacciona impulsivamente para una resolución de conflictos. Con puros hombres, esto se acaba, porque simplemente van a intentar competir siempre con ellos mismos, bueno, entre ellos, porque nadie va a querer hablarse con nadie, porque a nadie le debe importar pensar dos veces las cosas, y así. No porque, de nuevo, no porque, ay, es que todos los hombres son iguales, no, nadie piensa las cosas, no, no es eso, hablamos de generalidades. Entonces, en este caso, ¿por qué también es importante nuestro atributo? Porque nosotros también podemos promover la resolución de conflictos, la colaboración efectiva, también porque los hombres son más individualistas. Nosotras, pues hay algunas que sí, hay algunas que no, pero en sí nos inclinamos más hacia el no. Y llamadas a ser equipo, llamadas a ser un cuerpo en el Mesías, pues bueno, nosotros somos como ese pegamento. De hecho, creo que se relaciona mucho con la palabra mamá en hebreo, que significa pegamento. Finalmente es lo que ella es en un entorno familiar, un pegamento, alguien que une, porque va a fortalecer las relaciones, porque va a buscar resolver los conflictos, porque va a buscar ser un equipo, porque se le va a dar innatamente, más que al jefe, bueno, a la cabeza de familia, al papá. Estas tres grandes ventajas necesitan ser de nuevo desde una plenitud equilibrada y consciente, pero al mismo tiempo viéndolas para gloria del Señor, no como, "Ah, ok, tengo la posibilidad de resolver conflictos, bueno, desde hoy hasta que el Señor me lleve, me voy a enfocar en resolver todos los conflictos que se me interpongan, ¿no? Aunque no sean míos, no importa, yo voy a buscar resolverlos, porque podemos caer en esta, o sea, yo voy a buscar resolver y yo voy a buscar hacer. O sea, sí, sí tenemos ese gran poder, pero hay que ocuparlo de manera sabia. No se ocupa como sea, ni donde sea. Hay conflictos que no nos tocan solucionar. Simplemente no nos van a tocar solucionar y me quedaremos ponernos en el papel de Wonder Woman. Simplemente no, no nos corresponde. Entonces, ¿por qué es importante ver esto? Porque necesitamos desarrollar una relación muy personal con el Señor para que nosotras sepamos, ok, ¿cuál es mi momento de resolver un conflicto? De fomentar la resolución de conflictos. ¿Cuándo es mi momento de impulsar la colaboración efectiva? ¿Cuándo es mi momento de promover el fortalecimiento de relaciones? No es siempre, no podemos vivir resolviéndole la vida a las personas. De nuevo, nos vamos a cargar. Por eso necesita ser desde esta conciencia, pero también desde esta conciencia que nos llama a poder, ¿cómo se llama? Escuchar la voz del Señor y vivir conforme a esa dirección. Por último, pero no menos importante, tenemos el bienestar propio. Aquí la verdad es que cuando estaba como preparando esto, primero sí, cuando estuve como investigando y así, analizando lo del libro, sí me quedé pensando como, ¿por qué sería bienestar propio el ser empática con alguien? Y no sé, aquí sí me gustaría escucharlas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué habría de ser empático? Digo, ¿por qué habría de causar bienestar emocional propio el ser empáticas con alguien más? Quien quiera. Adelante, Mitch. Hola a todas, buenas noches. Yo solo quiero como ver si comprendí la pregunta, ¿vale? Porque creo que tengo una respuesta, pero quiero ver si entendí primero bien. Es Ok. como, ¿qué ventaja hay en ser empático con los demás? O sea, ¿en qué me beneficia a mí?
Sí, justo como desde este otro punto que tenemos de bienestar emocional propio, como cuál sería la relación entre ser empática y un bienestar emocional propio. Bueno, Ah, si hay relación. ok. Yo creo que sí hay relación. Creo que justo como nos estabas explicando, o sea, cuando tienes una empatía medida, o sea, cuando sabes cómo manejar esta habilidad, porque yo sí considero que es una habilidad, creo que puede causar un bienestar en ti, porque te puedes comprender más a ti misma y entonces eso también te ayuda a comprender más a los demás. Y tu relación personal y tu relación con los otros, pues es más favorable porque hay comprensión como de un lado, o sea, tuyo, pues, y la otra persona al sentirse comprendida, pues creo que, bueno, ya no nos corresponde ver si va a comprenderte también, pero se siente comprendida y entonces te vuelves una persona que de alguna u otra forma también es fácil estar con ella. Y entonces creo que como tu vida social está bien, pues en cierta manera es un aspecto que te hace tener un bienestar contigo. No sé si me expliqué. Sí, Mitch, sí te explicaste. Muchas gracias. Pues sí, justamente a lo que iba referido, justo este punto, das muy bien en el clavo de aquello que también obtenemos como con esta habilidad, como bien mencionas, de poder pues comprender a los demás y al mismo tiempo poderlo ocupar para nosotras no nos olvidemos de ser también empáticas con nosotras, porque a veces mm, pensamos que la empatía solamente es para con los demás, pero justo también es para nosotras, para podernos entender, comprender y tener paciencia. Y que justamente, como bien dices, pues va a promover las relaciones sociales, que como veíamos la semana pasada, pues es una, pues al final necesidad también que pues sí, cerebralmente tenemos, que es una necesidad que nuestro cerebro dice, necesitamos relacionarnos con gente, necesitamos convivir con gente que justo pues lo va a promover como estas relaciones sanas. Y también, justo hoy les tengo otra recomendación de libro y es El arte de amar de Eric Fromm. Digo, no he acabado el libro, ya me lo habían recomendado hace rato, pero la verdad es que no me había dado a la tarea ya ahorita pues ya llevo un buen avance del libro, entonces pues considero poder recomendarlo. Lo recomiendo ampliamente y justamente la última parte que leí hablaba acerca de por qué hemos dicho que amar es dar y por qué está como mm, por así decirlo, conflicto, debate de amar es dar y recibir o amar solo es dar. Amar, ¿puedes amar sin recibir? ¿Puedes amar solo dando? Les recomiendo que lo lean. Pero justamente el autor mencionaba algo muy importante y creo que pues al final tiene toda la razón y justo hablaba, y se lo cito así tal cual, ¿no? Porque lo anoté. La capacidad de amar como acto de dar depende del desarrollo caracterológico de la persona. ¿Por qué? Porque también está este otro punto del que podemos estar dando excesivamente, pero excesivamente en un punto disfuncional, desde una necesidad no satisfecha, desde una necesidad inmadura. ¿Cómo vamos a ver el dar en esa parte como un sacrificio, como algo que duele, como algo que lastima? Porque lo estoy dando por los demás y yo debo dar a los demás, yo debo servir. Necesitamos servir, no debemos, necesitamos servir. Y justamente el poder amar dando a los demás va a venir desde la plenitud que ya pueda haber en nosotras, porque ya no lo hacemos desde un vacío, porque ya no lo hacemos desde este punto de es que dar es un sacrificio. Lo hacemos desde el punto de doy, de la plenitud que ya hay en mí misma. Y la plenitud que hay en mí misma no depende de los demás, depende de mi relación con el Señor. Y justamente lo que nos dice Mitch, el poder ocupar tanto para los demás como para con nosotras mismas, va a provenir de la plenitud que podamos desarrollar en el carácter, de poder ver que yo puedo, tengo la capacidad de dar, no porque esto es un sacrificio, sino más bien yo elijo dar. Claro, hay veces en las que se va a tener que hacer un sacrificio porque hay un perfeccionamiento, pero no un sacrificio disfuncional, no un sacrificio que lastima, no un sacrificio que borra tu individualidad
y te adjudica a solamente vives para alguien, para una persona, para servir a tal persona. Finalmente, el Señor nos ha llamado con toda nuestra individualidad y que nos ha pedido que nos desarrollemos con esta individualidad que Él nos ha puesto. Por algo, ahora sí que somos como, digo, sacándolo como de la película de Shrek, somos como cebollas, que tenemos capas. Ahorita estamos en nuestra capa de feminidad que todas compartimos, somos mujeres. Después nos vamos a ir más adentrando y alguien puede decir, ¿sabes qué? Y necesitamos llegar a este punto de perfeccionamiento, obviamente todas somos mujeres, pero yo tengo un carácter, por ejemplo, introvertido y yo tengo una tendencia temperamental así y con esta individualidad voy a trabajar en mí para la gloria del Señor, porque el Señor sigue promoviendo que nosotros en nuestra individualidad le amemos y este mismo amor es del que le podemos dar al Señor, ya no con esta de, si lo diga el Señor voy a recibir bendición, ya no desde ese punto, ya desde la plenitud de, Él me ha dado todo lo que necesito. Yo lo amo porque Él me ha amado primero. ¿Y cómo se refleja esto para con el prójimo? Yo puedo dar al prójimo de lo que ya está vivo en mí, de lo que ya yo he trabajado en mí. Yo le puedo dar de la empatía que ya me doy a mí misma. Como yo ya me la doy a mí misma, yo no voy a buscar darle excesivamente. La voy a buscar dar, sí, pero con cierta medida. Y de hecho, justo ya como para cerrar este tema de empatía, el autor menciona una frase que me pareció muy buena y es, quien es capaz de dar de sí es rico. Porque ¿qué hacemos en nuestras relaciones interpersonales? Dar de nosotras mismas. Siempre estamos dando de nosotras mismas. En toda relación interpersonal, familiar, de amistad, afectiva, en toda relación vamos a estar dando de nosotras mismas. Entonces, cuidemos que lo que demos no solamente es que parezca bueno, ¿no? Porque nos podemos ir con esa finta de, ay, mira, y confundir, ¿no? Esa persona excesivamente empática es súper bondadosa. No, no es cierto, no es bondadosa, más bien tiene necesidades insatisfechas. Hay cosas que no vemos. Entonces, cuando yo sé que también puedo dar de esta empatía desde esta plenitud, porque doy de mí, doy de la funcionalidad que en mí yo ya he trabajado. Por eso, como Mitch nos decía, una empatía equilibrada, una empatía gestionada, una empatía con sus debidos límites, también va a provenir de un trabajo personal. De yo sé también que esto es sano, que esto no es sano, que esto es funcional, que esto es disfuncional, y yo puedo dar de esa empatía por el trabajo personal que yo ya hago en mí. Y pues de nuevo, ampliamente recomendado el libro de El arte de amar de Eric Fromm. Ay, por si alguien lo quisiera leer, pues ahí se los recomiendo bastante. Y bueno, proseguimos. El otro tema que toca la autora es de mamás se heredan algo más que los genes. Y bueno, ya saben, ahora sí que la lectura, digo, si pudieron leer durante la semana, qué bueno, si no, yo también sé que a veces, pues de repente se complican cosas, entonces aquí trato de resumirles lo que habló la autora acerca de este tema, de que de mamás heredan algo más que los genes, y es porque toda niña, más que los niños, van a incorporar el sistema nervioso de su mamá durante los primeros años de vida, lo cual va a influir en su percepción emocional y en la forma en la que se relaciona con el mundo, por lo que el estado emocional también de una mujer embarazada es súper, súper importante, porque, por ejemplo, un ejemplo que menciona la autora, una mamá embarazada con muy nerviosa, que va a transmitir a su hija también biológicamente, pues este impulso nervioso. Y entonces vamos a ver a la hija posteriormente desarrollándose a lo largo de su vida con impulsos nerviosos. Por eso la importancia también de, creo que una vez ya lo comentábamos cuando estuvimos con el tema de preparando la dote, de no está mal tener hijos. Claro que el Señor dice fructificados y multiplicados, sí, pero tampoco el punto es ser conejos. De, ¿cuál es el siguiente paso en la vida de una mujer? Tener hijos. Es un llamado del Señor, porque los hijos son del Señor, no de uno mismo. Entonces también este punto en que necesitamos a veces quitarnos estos
mm, por así decirlo, estereotipos religiosos que pueda haber es que, pues, el todo de una persona o específicamente una mujer, ¿no? Es tener hijos. No, no es cierto, vivimos para gloria del Señor. Si es teniendo una familia y formándolos, gloria a Él. Pero si también es otra forma, gloria a Él, porque a Él le adoramos. Entonces, en este caso, ¿por qué es importante que cuando se va a tener un hijo, una hija, digo, independientemente del género, sexo del bebé, pues la plenitud que ya hay en ti no solamente va a influir en la formación, sino desde el embarazo? Entonces, pues sí es de mucha conciencia. También algo muy importante es que el entorno emocional en el que crece una niña puede afectar su desarrollo emocional más que el de un niño. Como habíamos visto, pues los niños, digo, todo hombre, ¿no? Pero centrémonos en niños, usualmente se van a fijar mucho menos en el estado emocional de los demás, en las respuestas, en los gestos y toda esta gama de reacciones emocionales. Sin embargo, la niña va a tener un foco muy preciso ahí, por lo que es importante que donde se vaya a desarrollar el ambiente emocional sea muy sano. De hecho, aquí podríamos hacer alguna actividad. Ahora sí que también las invito a que, punto número uno, le pregunten a sus mamás si pueden hacerlo, cómo fue su embarazo. De ahí van a ver, ok, qué se transmitió del estado emocional de sus mamás cuando ustedes todavía pues estaban formando dentro de su vientre y poder entender también más las tendencias conductuales. En lo personal es un ejercicio que ya hice hace un tiempo y me ayudó muchísimo a entender cosas que yo sentía que no tenían explicación alguna de mí, pero pues que sí se relacionan. También el conocer, digo, nos hemos de acordar, ¿no? Pero el conocer un poquito más del entorno emocional en el que crecimos, de, ok, cómo estaban emocionalmente las personas con las que crecí, qué pasaba con ellos, cómo ellos vivían, cómo ellos se sentían, cómo estaban, por ejemplo, en este caso, mis tutores o mis papás emocionalmente, nos puede ayudar bastante a comprender cómo nos fuimos desarrollando emocionalmente, porque a veces no lo entendemos y si no entendemos, pues es complicado por poder partir de ahí para empezar también a trabajar en nosotras. Algo muy interesante que menciona el autor en esta sección es que el estrés experimentado por las madres puede dejar un sello epigenético, muy interesante el término, que afecta a la descendencia, incluso transmitiéndose a través de generaciones. Este sello epigenético, pues es que como hay una conexión celular del sistema, bueno, y también del sistema nervioso durante el embarazo, el estado emocional de nuevo de la mamá pues va a influir mucho, pero como está en formación del bebé, puede llegar a tener un impacto muy grande al grado de empezar a dejar como este sello, esta marca, que ya se va teniendo como una tendencia temperamental, pues desde el embarazo. ¿Y por qué es importante conocer nuestras tendencias temperamentales? Porque desde ahí vamos a poder empezar a cuidarnos, a poner límites, por ejemplo. Me pongo de ejemplo. Eh, pues en este tiempo como de acompañamiento, de introspección y demás, he podido ver que una de mis tendencias conductuales llega a ser querer como tener todo bajo control o el buscar cómo dirigir lo que se esté haciendo. Sin embargo, digo, a pesar de que sé que no es funcional, lo estoy buscando gestionar, lo estoy buscando trabajar, pero además ya pude encontrarle como la raíz, ¿no? De cómo fui criada, del estado emocional de mi mamá durante su embarazo, y digo, ok, pues también de ahí viene esa tendencia que tengo. Ya entendí de dónde, ya entendí pues de qué parte tengo que partir, valga la redundancia, para empezar también a controlar esa tendencia temperamental. Finalmente sabemos que eh, pues parte de lo que el Señor nos pide es trabajar en nosotras mismas para su gloria. Y pues ya por último, digo, la verdad es que esta sección sí fue bastante cortita del libro. Digo, muy interesante y que vuelve como a recalcar lo que vimos la semana pasada acerca del enfoque del cerebro femenino. Y pues esto que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Nuestro cerebro va a tender a establecer diferencias en el lenguaje. Usualmente en los niños, menciona la autora, vamos a escuchar como voy a hacer aquello, o voy a jugar a los carritos, o voy a
escoger color azul. Y usualmente en las niñas se escucha más un lenguaje de, y si hacemos esto, vamos a pintar de rosa, vamos a hacer aquello, porque innatamente se va a favorecer la colaboración y también la comunicación. Claro, hay sus excepciones, pero este, generalmente así va a ser. Y algo muy interesante que menciona la autora es que hay mujeres que tienen pues menos, por así decirlo, esta carga hacia las relaciones interpersonales, ¿no? Podemos ser mujeres que dicen como, pues, no, o sea, realmente no es algo que me, me importe como mucho. Y podríamos como decir como, ¿cómo no? O sea, tú eres mujer, tú tienes esta característica innata de buscar relaciones interpersonales, de sensibilidad emocional y no la tienes. Y esto viene porque hubo un aumento de testosterona bastante grande durante el embarazo, pero no tan grande para convertir ahora sí que los genes en el sexo masculino, sino más bien, pues no llegó a hacer esta transformación del cerebro que veíamos la semana pasada con el nacimiento del cerebro femenino, sino más bien solamente cargó el cerebro de la niña de un poco más de testosterona que de lo normal, pero al final pues sigue siendo totalmente una mujer y nada más son raros los casos que pasan, pero sí llegan a pasar. También el cerebro femenino está diseñado para centrarse en las relaciones sociales. Esto se manifiesta desde la infancia hasta la pubertad, donde las niñas buscan establecer lazos sociales, pero siempre estos lazos van a estar basados en la comunicación y en el compromiso. Usualmente dicho, digo, ya lo habíamos mencionado, a los hombres no es algo que se les dé mucho la comunicación, pero además de que no se les da como tanto la comunicación, a veces su comunicación no es a un nivel tan profundo como para promover un compromiso. No hablo de compromiso de pareja, más bien pues de esta como conexión tan profunda, de este como compromiso, no sé si me terminan de entender, porque simplemente su circuito cerebral no funciona así y el nuestro sí. Nosotros vamos a buscar como relaciones más profundas, prácticas de sí más profundas, más emocionales, cosa que ellos no tanto. Entonces, pues es tenernos paciencia mutuamente y aprender a comunicarnos también teniendo en cuenta estas características que tenemos. Porque también las niñas, nosotras mujeres, estamos regidas por el estrógeno como ya habíamos visto. Y estamos programadas, así menciona la autora, para mantener relaciones armoniosas. Y usualmente se prefieren evitar conflictos. Usualmente en el cerebro de femenino va a estar un enfoque mayor en evitar conflictos para poder tener relaciones armoniosas, cosa que en los hombres pues ya no es como, no es algo que esté muy presente. Por ejemplo, estos memes, ¿no? Que vemos muchas veces en redes sociales, es que no se dio cuenta que yo estaba enojada. Pues no, porque no es que no le importes. Tal vez sí, no, probablemente sí le importas, ¿no? Pero simplemente lo suyo no es la comunicación y tampoco el discernir como el estado emocional. Entonces, si quieres, si necesitas algo, necesitas decirlo tal cual, porque si no es difícil que se den cuenta. Y nosotras vamos a buscar mantener estas relaciones sociales armoniosas, pero de nuevo necesita venir acompañado de equilibrio y funcionalidad, lo cual vamos a obtener desde un lugar de plenitud. Entonces, como conclusión de esta sección del libro, ¿podemos ocupar la empatía para algo funcional? Por supuesto que sí. Como decía, es una habilidad también de la que el Señor nos ha dotado. De hecho, no sé si han leído el libro de Proverbios, que vemos que habla mucho de la mujer, mucho de la mujer. Digo, es otro tema para después, ¿no? Pero bueno, hacia donde quiero dirigir esto es que vemos que habla de la gran influencia de la mujer. ¿Por qué podríamos tener una gran influencia? Porque tenemos características, bueno, específicamente emocionales que los hombres no tienen. Entonces nosotros podemos llegar a influir mucho. Con esto no les estoy diciendo, sí, ahorita aquí vamos a influir para cambiar. Hombres, no, nada que ver, no nos confundamos. Simplemente es ver que el Señor nos ha dotado de capacidades especiales y verlas así, una capacidad que el Señor nos ha dado para su gloria. Entonces, a la próxima que busquemos también pues ser empáticas, porque claro, es un atributo del Señor, el ser empático.
El ser bondadoso, por supuesto que sí, hay que hacerlo con funcionalidad, porque si no es funcional, entonces no le va a honrar realmente al Señor, porque somos llamados a anunciar sus virtudes, no las virtudes propias, porque no tenemos virtudes propias. Somos llamadas a ser un reflejo de Él. Y toda buena dádiva, toda virtud proviene de Él. Entonces, pensar y hacer siempre esta introspección de, ok, lo que yo estoy dando, porque a veces nos podemos ir con esta imagen, ¿no? Mejor dar que recibir. Y bueno, puedo dar y dar y dar y dar. Y realmente yo pierdo la noción de qué estoy dando y cómo lo estoy dando. Hacer esa introspección desde dónde lo estoy dando, por qué estoy dando aquello. O sea, ¿es funcional lo que estoy dando tanto para la otra persona como para mí? ¿Esto puede llegar a glorificar al Padre? ¿Esto es sano? Para poder ahí ir ahora sí que haciendo las elecciones correctas. Y no para decir como, ok, cambio mi conducta nada más, ¿no? Eh, Antes parecía excesivamente empática, ahora medio parezco. No es parecer, no es solamente modificar una conducta, sino que también pues vayamos trabajando en esta introspección e introyección de aquello que el Señor nos está permitiendo aprender para que ya sea algo que incorporemos ahora sí que a nuestras creencias, a nuestro modo de vida. Ser empáticas de manera sana, funcional y equilibrada. De nuevo, porque vivimos para el Señor y el Señor busca que también preservemos la dignidad que Él de antemano ya nos ha dado. Entonces, pues eso sería la sesión de hoy, chicas. No sé, digo, sentí que ahora sí me fui un poquito rápido y ya no hubo como tanta interacción. Digo, no por otra cosa, más que nada, como les decía, fue un poco más repetitivo de lo que habíamos visto la semana pasada, pero pues no sé si alguna tiene algún comentario, si no, déjenme termino la grabación y para que puedan comentar con confianza.